Shalom, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar la unidad 15 y se trata de sufijos nominales. ¿Qué es esto? Bueno, habíamos aprendido la clase anterior los pronombres personales. Ani, ata, at, hu, hi, atem, aten, hem, gen, todos los pronombres, anahnu, que son yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos, con las distinciones que tienen en masculino y femenino en el caso del hebreo. Bueno, ahora vamos a ver cómo hacemos nosotros para decir mi, por ejemplo, mi caballo. Caballo, como ya sabemos, se dice sus en hebreo. Bueno, ¿cómo digo mi caballo? Tu caballo, su caballo, nuestro caballo, vuestro caballo. Esos son pronombres que se los vamos a adjuntar al sustantivo al final de la palabra. Entonces, ¿cómo lo llamamos? Sufijos, porque sufijo es algo que va al final de la palabra. Y al final del sustantivo, yo le voy a agregar un pedacito más a la palabra que me va a dar ese significado de mi, tu, su, nuestro, y se llaman sufijos pronominales. Entonces, en hebreo vemos que se usa mucho eso de acortar la palabra, agregando o prefijos que van al inicio de la palabra o sufijos que son los pedacitos que van al final de la palabra. Y dejar todo en una sola palabra. Por ejemplo, cuando vimos el constructo, vimos que acortábamos eliminando la preposición, por ejemplo. Y ahora también, por ejemplo, en español nosotros decimos mi caballo, son dos palabras, pero en hebreo lo vamos a decir en una sola palabra. ¿Y cómo lo vamos a decir en una sola palabra? Porque al sustantivo, es decir, a caballo, le voy a agregar un pedacito al final. Y ese pedacito al final me va a indicar si es mío, tuyo, de él, de nosotros, etc. Y a eso le estamos llamando sufijos pronominales o sufijos nominales. Bueno, entonces, como siempre, antes repasamos vocabulario de la clase anterior. Y acá ya tenemos el ejemplo que está hecho, que es zar. Zar es ministro o príncipe. Bueno, vamos a comenzar con este primero, que dice acá gam. Gam significa también. Gam es también. Luego acá tenemos una palabra que dice im. Im. ¿Esto qué significa? Significa sí, pero no el sí de aseverativo, sino el sí condicional. Cuando nosotros decimos sí esto, sí tal otra cosa, sí hubiera pasado así, ese sí condicional. Entonces decimos im, porque cuando nosotros respondemos categóricamente un sí, es ken, pero este sí es el sí condicional. Así que im es sí. Luego tenemos cohen. Cohen es sacerdote. Cohen son los sacerdotes que correspondería ser a los descendientes de Aarón, la tribu de Leví. Y después tenemos acá un nombre, Yehudá. Yehudá es Judá. Bien, vamos a repasar un poco más. Como dije, ayer estuvimos, o mejor dicho, la clase anterior estuvimos viendo
los pronombres personales. Bueno, acá tenemos algunos pronombres y tenemos algunos verbos. Entonces, los que son pronombres, ustedes en su cuaderno los van a escribir acá. Y los que son verbos los van a escribir acá. Entonces vamos a ir repasando. At. At es tú femenino. Cuando yo le digo tú a una mujer, le digo at. Así que at lo vamos a escribir acá. Después que tenemos acá, yashab. Yashab significa yashab. Como ya sabemos, este patrón, kamatz y pataj, es un tiempo verbal que se llama katal. O sea que ya lo podemos distinguir que estos son verbos. Son verbos porque tienen este patrón de katal. Entonces, yashab es él se sentó o él habitó. Así que yashab lo vamos a escribir acá. Acá tenemos amad. Amad es él estaba de pie. Entonces, amad también es verbo, lo vamos a escribir acá. Después tenemos acá atem. Atem, ¿se acuerdan que es vosotros? Masculino, porque termina en M. Porque si fuese vosotras, femenino, terminaría en nun sofit. Sería aten, femenino, pero acá dice atem y es vosotros. Lo ponemos acá. Y acá que dice anachnu. Anachnu es nosotros. Y lo ponemos acá. Y es tanto para masculino como femenino. Bueno, muy bien. Bueno, así que vamos a comenzar entonces con los sufijos pronominales. ¿Cómo hago yo para decir mi caballo? ¿Se acuerdan que sus, esto que está acá en azul, es caballo? Este es el sustantivo. Bueno, entonces vamos a tratar de memorizarlo de esta manera. ¿Cómo se dice yo? Se dice ani. Ani. Entonces esa terminación en ni, yo se la pongo a caballo y es el caballo de ani, o sea, mi caballo. Entonces es Susi, Susi, acentuado ahí en la i, Susi. Eso es mi caballo. O sea que todo lo que sea mío va a terminar en i. Si estuviésemos hablando en español, por ejemplo, y yo digo mi libro, por ejemplo, vamos a poner, mi libro sería libroí, mi canción sería cancioní. Bueno, en hebreo es así, es como les estaba explicando. Esta terminación i con materlectionis al final, como sufijo, adjuntado al sustantivo, indica que es mi, o sea, que es el caballo de Ani, que soy yo. Muy bien, vamos a seguir. Vamos a ver unos ejemplos. ¿Y acá qué vamos a observar? Entre paréntesis tenemos la palabra, el sustantivo en estado absoluto. Y nosotros vamos a usar las palabras para adjuntarles un sufijo en constructo. Entonces, acá entre paréntesis está el estado absoluto y acá el estado constructo. Entonces, por ejemplo, keshet es arco o arco iris, lo tenemos acá. Entonces, ¿cómo sería en estado adjuntándole el sufijo pronominal para decir que es mi arco? Entonces yo lo transformo en estado constructo
y le agrego el sufijo. Entonces sería kashti. Kashti es mi arco. Ish, por ejemplo, no tiene cambios en el estado absoluto y constructo. Entonces, ish, que es hombre o marido, y si yo digo ishi, es mi hombre o mi marido. Y, por ejemplo, bait. Bait es casa. Y si yo quiero decir mi casa, tengo que agregarle el sufijo pronominal y al final y lo pongo en constructo. Beiti. Beiti entonces es mi casa. Así que kashti, mi arco, ishi, mi marido y beiti, mi casa. Bueno, ¿qué pasa ahora cuando yo quiero decir tú, caballo, pero tú eres un hombre? Entonces el sufijo tú para tú masculino, ¿cuál es el pronombre personal del tú masculino? Lo aprendimos la clase pasada, es ata. Bueno, tenemos que asociar esa a final, ata. Entonces le vamos a encontrar que el sufijo ja, terminación ja, va a ser el que va a corresponder a ata. Entonces, si yo quiero decir el caballo de ata, o sea, tu caballo de un hombre, el caballo de un hombre, o sea, tu caballo masculino, tu masculino, digamos, tengo que decir susja. Susja es tu caballo cuando el caballo le pertenece a un hombre. Es el caballo de ata. Cuando el sufijo comienza con una consonante, como en este caso, tenemos que colocar un eshba anterior. Y esto se pronuncia susja. Susja es tu masculino caballo. Muy bien, vamos a continuar. ¿Qué pasa si tú eres una mujer? Si tú eres una mujer y quiero decir tu caballo, entonces voy a decir susej. Susej. Susej es tu caballo si tú eres una mujer. Esta E con la jaf y con el eshba que puede estar presente o omitirse, es la terminación, el sufijo del tú femenino. Bueno, vamos a hacer unos ejercicios. Y acá tenemos toratja. Toratja. Toratja es tu ley, tu instrucción. Torat lo pusimos en estado constructo y le agrego la terminación ja. Entonces, ¿quién es tú? Es un hombre, es un masculino, porque es la Torá de Atá, es decir, tu Torá y siendo tú un hombre. Entonces, Toratja. Así que acá vamos a poner tu masculino, ley, o tu masculino, instrucción. Es decir, tu instrucción o tu ley siendo tú un hombre. Y acá tenemos benej. Benej es tu hijo, pero tu hijo es siendo tú una mujer, porque el sufijo es ej. Ej. Entonces, benej es tu hijo, tu femenino hijo, tu hijo, siendo tú una mujer. Acá tú eras un hombre. Y acá, ¿qué tenemos? Has de ja.
Hasdha.